Yo ho, marineros de agua dulce, bienvenidos a la vida de un pirata. Aborden mi navío, pero les advierto que este no es lugar para temerarios. Si quieren formar parte de esta tripulación, primero deben de conocer todos los aspectos que forman parte de la vida de un pirata. Despreocúpense, yo les iré dando los datos uno por uno. Datos que les serían útiles para sobrevivir en esta vida. ¡Deténganse! Están por entrar en mi camarote. Aquí puede descubrir lo mejor de los piratas, pero entren por su propia cuenta y riesgo. Estos cuadros representan historia de grandes piratas. Pronto yo también tendré un cuadro colgado de la pared. Es la hora de que les platique de otro pirata que también fue parte de la tripulación de Edward Teach, pero a diferencia de Israel Hands, quizá corrió con mejor suerte en dicha embarcación. Este hombre es Negro César, un personaje con un pasado y un futuro incierto. Es alguien de quien se especulan muchas cosas. Lo que sí podemos asegurar es que fue un esclavo, razón por la cual entendía y se identificaba con la experiencia de los cautivos a bordo de barcos esclavistas. En la presente cápsula les hablaré de este hombre, donde mencionaré los mitos que giran en torno a él, así como lo que dicen las fuentes. Muchas de ellas se llegan a contradecir, o señalan que hubo más de un Negro César en la historia. Después de lo mismo les mostraré cuáles fueron sus apariciones dentro de los medios de comunicación. Acompáñenme en este recorrido. Biografía. La verdad es que la vida de este hombre es un enigma hasta nuestros días. Su historia se mezcla con la leyenda. No sabemos en qué año nació ni a qué se dedicaba antes de ser un pirata. Se cree que fue jefe de una tribu en la África Occidental y que varias veces evitó a los traficantes de esclavos, hasta que uno de estos lo engañó. Se dice que un capitán llamó su atención con un reloj de oro, así como la promesa de más riquezas, con lo que consiguió atraerlo a él y a sus hombres a su navío, donde les dio de comer y los sedujo con seda, joyas y música. Mientras Negro César y su gente estaban distraídos, la nave zarpó, y para el momento que se dieron cuenta de lo que había pasado ya era demasiado tarde. Intentaron luchar, pero los esclavistas los redujeron, sometiéndolos y encerrándolos después. En el trayecto, Negro César se hizo amigo de uno de estos marineros, quien le proporcionaba agua y comida. Podemos inferir que este hombre era un marino no remunerado, por lo cual no estaba muy contento con su situación actual. Cerca de las costas de Florida, el negrero se topó con un huracán, donde este marinero y Negro César, en compañía del resto de los esclavos, aprovecharon la inminente amenaza para someter al resto de la tripulación y al capitán. Escaparon en un bote al cual cargaron con provisiones y municiones. Consiguieron llegar a la costa, convirtiéndose en los únicos supervivientes de aquella embarcación. En los siguientes años, este dúo se dedicaría a la piratería en los cayos de Florida, donde convencían a los navíos que pasaban de que eran supervivientes de un naufragio. Una vez a bordo les robaban y se llevaban el botín a su guarida.
De esta manera amasaron una gran fortuna. Hay autores que señalan que valiéndose de un anillo incrustado en una roca, los hombres ocultaban una pequeña balandra hundiéndola en el agua. Desmontaban el mástil en caso de que se acercara un peligro y hasta que el mismo pasara. Los dos amigos se enfrentarían por una mujer que avistaron en una de estas embarcaciones, a la cual ambos deseaban. Se batirían en un duelo donde Negro César asesinó a su compañero y así se quedó con la mujer. Con la fortuna que ya había amasado, Negro César se haría con una tripulación, y así comenzó a atacar los barcos en alta mar. Aunque hay quienes dicen que el hombre fue más allá, y abrió un prostíbulo en una isla de los Cayos, aparte de tener su propio harén. Existe un mito que dice que él y su tripulación enterraban sus botines en Cayo Elliot. Sin embargo, hasta la fecha no se ha encontrado ningún tesoro en ese lugar. En dicho lugar también tuvo un campo de prisioneros, a los que mantenía en cabañas de piedra, por quienes exigiría un rescate para aumentar sus ganancias. Al momento que se hacían a la mar para atacar una embarcación, no acostumbraban dejarles provisiones a estos prisioneros, por lo que muchos murieron de hambre. Se especula que entre esos prisioneros hubo niños que pudieran escapar de este campo. Aprendieron a subsistir con una alimentación a base de bayas y mariscos, y quienes pudieron haber creado una sociedad de niños perdidos, con lenguaje y costumbres propias. Esto sería base para que se creyera que la isla estaba embrujada. También podemos pensar que J.M. Barrie se basó en este mito para su obra teatral de Peter Pan, donde tenemos un grupo de niños perdidos. Pero si volvemos con Negro César, se decía que él tenía este campo de prisioneros, pero también se señalaba que él tenía su base en una pequeña isla rocosa al norte de Cayo Largo, que hoy en día se conoce como Caesar's Rock, nombre que recibiría en honor al personaje. Este hombre ejercería la piratería en los Cayos durante casi una década. Desafortunadamente, todos estos son solo mitos, dado que no existen fuentes de su época que puedan verificar la credibilidad de esta información. Muchos de los elementos que rodean estas leyendas se remontan a la literatura de novelas como Blackbeard of the Captive Princess, publicada en 1798, y Black Caesar's Clan, de 1922. Tiempo después conocería a otro notorio pirata de la llamada Edad de Oro, Edward Teach, mejor conocido como Barba Negra, aunque en realidad no se sabe cómo se llegaron a conocerse. Solo podemos asegurar que Negro César siempre sería su compañero y mano derecha. Siempre le fue fiel hasta el fin. Ambos llegaron juntos a Nassau, New Providence, en las Bahamas. Se unirían a la tripulación de Benjamin Hornigold, quien vio un increíble potencial en Teach y lo convertiría en su mejor ejecutor. Ambos zarparían con Hornigold hacia los mares de América. Después de limpiar la costa de Virginia, regresarían juntos a las Indias Occidentales. Al momento que Benjamin Hornigold perdía su capitanía ante Samuel Bellamy, ambos siguieron con él. En ese momento la carrera de ambos se encontraba relativamente tranquila. Varias veces no obtuvieron ascensos. Edward Teach jugó su mano con cuidado. Siempre fue fiel a su mentor. Lo ayudaría a reconstruir su flota pirata. En poco tiempo se volvió indispensable para Hornigold. Estuvo bajo sus órdenes por 2 años, aunque no todas sus persecuciones resultarían victoriosas. En el transcurso de uno de sus viajes apresaron un gran buque francés, la Concorde, la cual se dirigía a la Martinica, con la intención de vender esclavos. Se llevaron la nave a su escondite en Ocracoke Creek, en las costas de Carolina del Norte, donde según algunas fuentes vendieron a los esclavos y sobornaron a las autoridades, para que pasaran por alto sus actividades. No faltaría mucho para que Hornigold cumpliera su promesa. Teach adquiere la capitanía de dicha embarcación, y en poco tiempo se labra una reputación terrible, ya que era la primera vez que estaría al frente como capitán. Voy a aprovechar para señalar que algunas fuentes dicen que el navío en cuestión se convirtió en su buque insignia, llamándola Queen and Revenge. Posiblemente el nombre sea una referencia de las guerras en las que luchó. Montó 40 cañones, pero hay otras fuentes que señalan que el nombre proviene de otro compañero que Barba Negra tendría, Stede Bonnet, el caballero pirata, quien poseía una embarcación de nombre Revenge.
Como sea el caso, Negro César llegó a ser su lugarteniente en dicha nave. También sería uno de los pocos que sobrevivió a la batalla en la que murió Barbanegra, a manos de Robert Maynard, en el año de 1718. Muchos autores especulan que antes de morir Edward Teach le había dado instrucciones de que bajara a cubierta donde se encontraba la pólvora y le prendiera fuego. Una misión suicida. Negro César no tendría modo de escapar. Desafortunadamente no pudo cumplir con su tarea, ya que fue detenido antes. Ese mismo año sería ahorcado en Williamsburg, Virginia, por el cargo de piratería. Aunque hay otras fuentes que señalan que logró escapar del barco, pero igualmente fue apresado por la Marina Real Británica más tarde. Otras incluso aluden que si bien fue aprisionado, pero fue absuelto del cargo de piratería. Pero como dije, todo esto son meras especulaciones, dado que no existen fuentes certeras que avalen lo que fue de su vida. Hay que mencionar que muchos autores señalan que el Negro César que ejerció piratería en los Cayos no es el mismo que fuera el lugarteniente de Barbanegra, que este último había sido un esclavo de un hombre de nombre Tobias Knight, en Carolina del Norte. De ser esto cierto, significa que hubo dos Negro César y el primero tuvo un destino incierto. También existe otra versión, que dice que su nombre real era Henry César, y era un esclavo de Haití, donde trabajó como leñador y sus amos lo trataban mal, pero al ver la oportunidad de ser libre mediante la rebelión de esclavos que hubo en ese país a finales del siglo XVIII, en medio de esa insurrección asesinó a su supervisor y se unió a los libertadores. Permaneció en la isla hasta que se independizó de Francia. En ese momento buscó hacer fortuna en alta mar. Consiguió capturar un barco español y ejerció piratería en Cuba y las islas de Bahamas. Para 1805 atacaba aldeas y navíos desde su base en Cayos de Florida. Es así como empezó a usar el apelativo de Negro César. De este hombre también se decía que tenía un tesoro enterrado en la isla de esa región, el cual tampoco sería encontrado jamás. Este hombre desapareció en 1830, bajo circunstancias desconocidas, pero hay fuentes que señalan que huyó al momento que los Estados Unidos controló esa región. Otras más dirían que las autoridades lograrían apresarlo y lo quemaron vivo. Medios de comunicación. Desafortunadamente, Negro César no ha tenido muchas apariciones dentro de los medios de comunicación. Dentro del serial televisivo Black Sails no se hace ninguna alusión a él. Igual pasa en el caso de Orm Flax-Minstead. En ambas series aparece Barbanegra, pero no se hace ninguna mención a Negro César. Tampoco dentro del anime One Piece. Aunque curiosamente aquí aparecen dos personajes que llevan su nombre, César. Pero no podemos pensar que sus nombres sean derivados de este famoso pirata. Incluso no forma parte del videojuego Assassin's Creed IV Black Flag. Hasta ahora las únicas apariciones que podemos rescatar de él son en la miniserie Blackbeard Terror at Sea del 2005, la película Blackbeard en el 2006, y en el noveno capítulo de la quinta temporada de la serie de DC Legends of Tomorrow, titulado The Great British Fake Off, donde es uno de los personajes históricos que aparecen en búsqueda del anillo de Lachesis.
En conclusión, Negro César fue un pirata de origen africano de finales del siglo XVII y principios del siglo XVIII, que llegó a ser lugarteniente de Barbanegra, pero igual antes de formar parte de su tripulación ya contaba con una carrera en alta mar. Se decía de él que era un hombre alto, fuerte e inteligente. Existen muchos mitos que rodean su vida, muchos de los cuales dicen que era un miembro de la realeza africana. Es un hombre con una vida entremezclada con leyendas. Tal vez podamos escribir un libro con todo lo que no sabemos de él. Lo que sí podemos asegurar es que fue un pirata al servicio de Barbanegra. Y sí, probablemente antes de unirse a él ya era un bandolero del mar. Pero es particularmente recordado al pasar a formar parte de la tripulación del pirata más famoso de todos los tiempos. Tal vez sí hubo más de un Negro César en la historia, dado que el nombre César era utilizado a manera de apodos, por ser alusión a Julio César, el emperador romano. Sin duda alguna, Negro César forma parte del panteón de los piratas con la biografía menos conocida, pero no por eso su nombre trascendió, y es recordado hasta hoy en día. Ahora que conocen las grandes hazañas de nuestros compañeros piratas, ¿qué esperan ustedes mismos para crear sus propias hazañas? Recuerden que los marinos crean historias, y con los piratas nacen las leyendas.